Hola a todos mis contactos en Facebook. Bueno, si estás en mis contactos es porque o eres mi familia o formas parte de mis amistades o en algún momento hemos trabajado juntos, estudiado juntos o tantas ocasiones en las que conocemos personas, ¿no? Entonces, bueno, ahora quería comentarles algo que es muy importante y que me parece muy importante comentarlo con personas que aún ni siquiera son cercanas a mí, con lo cual más aún con cada uno de ustedes. Eh, lo que quiero De lo que quiero hablar ahora es sobre algo que nos va a sonar familiar tal vez a muchos de nosotros, es sobre la palabra evangelio. Es una palabra que tal vez lo asociamos con nuestro curso de religión o tal vez lo asociamos con las lecturas bíblicas de la iglesia, ¿no? De cada domingo, o lo asociamos simplemente con algo relacionado con Dios, pero tal vez tenemos un concepto un poco difuso en nuestras mentes, como me doy cuenta yo lo tenía antes de conocer exactamente qué es lo que quiere decir evangelio. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo qué significa esta palabra, de dónde viene esta palabra. Simplemente viendo su raíz etimológica, vemos que viene de una raíz griega que quiere decir buena nueva. Y como toda buena nueva, definitivamente tiene que ser una novedad y una buena noticia, no es algo negativo, ¿no? O sea, todo el mundo decimos buenas nuevas cuando hay algo bueno que contar. Entonces, ¿qué es esta buena nueva? Para poder hablar sobre esta buena nueva, lo que es el Evangelio, definitivamente tengo que hablar de Jesús. Y viendo un poco su vida y leyendo en la Biblia, vemos que cuando Jesús empezó a hacer su vida pública, por llamarlo así, empezó diciendo algo que les voy a citar, tengo aquí mi chuleta o mi plaje, como quieran llamarlo. En Marcos 1:15, perdón, Jesús empieza su vida pública diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo esto lo vemos en una única oración, con lo cual tiene que estar asociado, tiene que estar relacionado, nadie habla en una misma oración de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, empieza diciéndonos el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, ¿de qué manera, no? Se ha acercado en la persona de Jesús, en Él mismo. Jesús eh, nos habla del reino de Dios como alguien que lo conoce. Nosotros no podemos hablar de algo que desconocemos. Habla con autoridad, además. Un doctor no puede hablar con autoridad en un diseño de un nuevo satélite, porque no es su campo de acción. Pero sin embargo se puede hablar con autoridad en una conferencia médica. Entonces, Jesús habla con autoridad y habla del reino de Dios como alguien que lo conoce. ¿Cómo puede Jesús conocer lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios? Jesús a la vez nos revela quién es Él. ¿Quién es Él para conocer el reino de Dios y para poder explicar también lo que significa, ¿no? Jesús nos revela que Él es el Hijo de Dios. Y es más, nos revela que Él es Dios. Él es Dios hecho hombre. Suena un poco tal vez ilógico para nuestro razonamiento, ¿no? Como uno puede ser igual a dos personas o a tres, es más con la Trinidad, el Espíritu Santo. Suena un poco difícil de entender, pero a la vez Dios ha puesto en nuestra alma, ha puesto su espíritu que nos ayuda a entender el misterio de la Trinidad, por decirlo así. Entonces, Jesús como Hijo de Dios, se revela como Hijo de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 12:50, Jesús dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, habla de su Padre que está en los cielos, con lo cual se revela como Hijo de Dios. A la vez, también podemos ver que Jesús se revela como Dios, ¿no? Como Dios mismo, como Dios Padre, en Juan 14, versículos 6 al 11, lo voy a leer.
Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Jesús dice, ya desde ese momento lo conocen y lo han visto, revelándose a Él mismo como el Padre. Y dice Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe dice, ¿qué? No entiendo nada. ¿Cómo que si te veo a ti he visto al Padre, no? Entonces Felipe dice, muéstranos al Padre, algo que no estoy entendiendo. Y Jesús dice, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vuelvo a repetirlo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Jesús se revela claramente como el Padre mismo, como Dios mismo. Entonces, vamos a ver a donde empezamos. Las palabras de Jesús, cuando empezó su vida pública. Habla del reino de Dios se ha acercado. Hemos visto entonces, ¿cómo puede Jesús hablar del reino de Dios con tanta autoridad y como alguien que lo conoce? Entendemos que él habla del reino de Dios porque Jesús es hijo de Dios y Jesús es Dios mismo hecho hombre. Dice Jesús después, arrepentidos y creed en el Evangelio. Bueno, antes de ir a esa parte, vamos a continuar un poquito hablando de, entonces Jesús vino a esta tierra y empieza su vida pública, su ministerio, revelándose como hijo de Dios y como Dios mismo hecho hombre. ¿Y qué más hizo Jesús? Simplemente vino y nos reveló eso y dijo, hey, yo soy el hijo de Dios y yo soy Dios y te voy a decir cómo vivir y ya está. Jesús vino a morir en la cruz. Jesús, Dios hecho hombre, vino a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que tengamos la salvación, para que tengamos la vida eterna. Vamos a leer, voy a leerles, mejor dicho, si quieren lo leen también, por supuesto. Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús viene y se revela quién es, se revela ante nosotros como quién es y además revela no solamente viene a revelarse como hijo de Dios, sino que viene a morir por nosotros, viene a pagar por nuestros pecados en esa cruz. Por el amor de Dios es que Jesús viene a este mundo para pagar por nuestros pecados en esa cruz y tener la salvación y la vida eterna. Entonces, cuando volvemos al versículo inicial, Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos, dice Jesús. ¿De qué debo arrepentirme? Jesús, además de venir a revelarse a sí mismo, vino a revelarnos también quiénes somos nosotros. Vino a revelarnos claramente nuestra naturaleza pecaminosa de por sí. Vino a enseñarnos, por ejemplo, para ponerlo en ejemplos concretos, ¿no? La falta de perdón que tenemos nosotros mismos, la falta de perdón con aquellos que nos han hecho algo, ¿no? Que nos han hecho algún daño, vino a revelarnos la falta de amor que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Vino a enseñarnos, hey, ama tú a tu hermano como quisieras, o trata a tu hermano como quisieras que te
a ti mismo. Entonces, vino a revelarnos también nuestra naturaleza pecaminosa. Y Jesús nos dice, arrepentidos. Espera que nos arrepintamos de estos pecados, ¿no?, que cometemos casi diariamente. Hay un versículo que les voy a leer en Isaías 1:18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Realmente no merecemos nada bueno por cada pecado que cometemos, pero sin embargo esta promesa es preciosa porque nos dice, tus pecados si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué? ¿Por nuestros logros? No, simplemente porque nos arrepintamos y porque reconozcamos que Jesús es nuestro Salvador y que solo por Él podemos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero hace falta arrepentimiento, ¿no? Y además, una vez que nos arrepentimos, eso automáticamente, un arrepentimiento verdadero, crea un cambio en nuestras vidas. Si me arrepiento verdaderamente de algo malo que hice, en definitiva voy a intentar no volver a caer en lo mismo. Así es como se evidencia un arrepentimiento verdadero, ¿no? Si, por ejemplo, hoy estoy de mal humor y le hablo mal a mi esposo, no le hablo en mal tono, porque me equivoco simplemente, ¿no? O sea, no puedo decir, ay, Señor, estoy arrepentida, lo siento. Y mañana otra vez digo, otra vez, o sea, yo otra vez me pongo de mal humor y hablo en un mal tono. Eso no es un arrepentimiento verdadero. O sea, si realmente estoy arrepentida, voy a esforzarme y voy a pedirle a Dios, ayúdame a comportarme, ¿no? A pensar, a actuar, ¿no?, de una forma que te agrade a ti. Entonces, eso es un arrepentimiento verdadero. Volviendo entonces al versículo inicial, el versículo de Marcos 1:15, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, creer en el Evangelio significa creer en todas estas buenas nuevas que hemos comentado. Creer en Jesús como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. Creer en Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús como nuestro único Señor y Salvador y nuestro único camino a la vida eterna. Bueno, que Dios los bendiga y esto era lo que quería compartir hoy. Nos vemos hasta la próxima.